hermosa casa Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Era el propio Donald Trump quien la noche del lunes alertaba sobre un allanamiento policial sin precedentes en su mansión de Florida. Nunca antes le había pasado algo así a un presidente de Estados Unidos. Incluso entraron en mi caja fuerte. El inédito procedimiento ocurrió en ausencia del exmandatario que, según la prensa, estaba en la emblemática Torre Trump de Nueva York. Casi de inmediato sus partidarios se movilizaron para apoyarlo. Y cuando vimos la noticia, yo miré a mi esposo y yo le dije, esto no puede estar pasando aquí en Estados Unidos, porque aquí nunca se le ha hecho un presidente. Comparto la profunda preocupación de millones de estadounidenses por el registro sin precedentes de la residencia personal del presidente Trump. Ningún expresidente de los Estados Unidos ha estado sujeto a una redada en su residencia personal en la historia de los Estados Unidos. El mismo día del allanamiento, el medio Axios publicó un adelanto de las fotos del libro Confidence Man. Los papeles en un inodoro serían documentos desechados por el entonces presidente, incumpliendo una ley federal que obliga a los mandatarios a conservar todos sus registros y entregarlos al Archivo Nacional al terminar su mandato. Pero Trump se llevó muchos documentos a su mansión y tardó meses en devolver 15 cajas. Se trata de una mala praxis de la Fiscalía, la instrumentalización del sistema de justicia y un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me presente presidente en 2024. Mientras Trump acusa una nueva cacería de brujas, los especialistas afirman que para allanar la casa de un expresidente, un juez tuvo que dar la orden tras determinar un posible delito federal como sustraer documentos clasificados. Es muy probable que haya algún factor, alguna razón particular por la que los registros que están buscando se consideran particularmente sensibles o relevantes. Es una vergüenza lo que está pasando. Es una cacería de brujas unilateral que sigue y sigue. El sábado el magnate se refería así a la investigación por el asalto al Capitolio, una de sus varias causas judiciales. Si además se comprueba que ocultó o eliminó documentos clasificados, puede enfrentar hasta 3 años de prisión y la inhabilitación para las presidenciales de 2024. Bueno, ¿qué implicancias puede tener esto? Lo analizamos aquí con Natalia López y con Paz Zárate, que ya nos acompañan, porque ¿tiene precedentes algo así? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paz? Muy bien. Oye, vamos a conversar de este tema tremendamente interesante, entendiendo que Estados Unidos es una superpotencia y que Trump se podría perfilar como una carta presidencial, lo sabemos, para el año 2024. Lo cierto, Ramón, respondiendo a tu pregunta, es que no hay precedentes. Se trata de la mayor ofensiva lanzada contra un expresidente, en este caso, en la historia de Estados Unidos. Y lo cierto es que este allanamiento que hizo el FBI contra la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago es uno de varios episodios por los que está siendo investigado el expresidente de Estados Unidos. Lo más bullado, lo sabemos, lo que ocurrió en el Capitolio. Ahí hay una investigación tanto política como judicial, por un lado, y también están las investigaciones en temas económicos con las prácticas que ha tenido la organización Trump. Es decir, hay una serie de flancos que tiene abierto en la figura de Donald Trump, una figura tremendamente importante para el Partido Republicano. Y ahí, Paz, la primera pregunta quizás que cabe de cajón es, sabemos que en 3 meses más prácticamente hay una elección muy importante en Estados Unidos, sería como una elección parlamentaria para llevarla al plano nacional, para entenderla. ¿Qué significa que una figura como Donald Trump esté sufriendo lo que está pasando ahora, pensando en esa elección y también en el año 2024? Sí, a ver, lo que decía Ramón es muy importante, no hay precedentes. Entonces aquí hay una violación por la cual se le está allanando su casa, que es llevarse documentos confidenciales. Y el problema es que se piensa que esos documentos confidenciales, por ejemplo, él podría vender esa información por dinero. No es algo descartable. También se piensa que puede haber destruido documentos vinculados al ataque de intento de golpe de Estado, ataque al Capitolio del 6 de enero. Por lo tanto, hay buenas razones para allanar la casa. Y esa legislación que regula el Archivo Nacional, si bien no hay precedente, una de las sanciones es la inhabilitación para cargos. Exacto. Entonces, y él no está protegido por una inmunidad por ser expresidente. Por lo tanto, tiene que dejar que le allanen la casa. Perdón, ¿ni siquiera Richard Nixon en el peor momento recibió una visita así del FBI? No, lo que se sabe es que en realidad los presidentes suelen no llevarse nada, porque el Archivo Nacional determina
qué documentos son personales y cuáles son de Estado, y a partir de eso, por ejemplo, se crean las bibliotecas, que cada expresidente tiene una. El problema es que Trump decidió por sí solo, yo me voy a llevar todos los documentos que yo quiera, e incluso algunos los destruyó en el baño de la Casa Blanca. Claro, de hecho se entregaron 15 cajas, habían incluso cartas que se intercambió con Kim Jong-un, o sea, estamos hablando de documentos importantes porque pasan a ser del Archivo Nacional. Así es. Y para citar justamente lo que dice la ley, por ejemplo, dice todos los informes, documentos e incluso notas manuscritas de los presidentes que se hagan en ejercicio no son cosas personales, sino que son del Archivo Nacional, y ahí está lo delicado del asunto. Perdón, una última cosa, pero hay registro de todo lo que había, me refiero, yo tengo este lápiz aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya, este lápiz queda registro que tenía cuando yo era presidente. Después cuando voy a verlo no está el lápiz, entonces yo voy a buscar el lápiz porque sé que existe el lápiz. Pero aquí, ¿saben que hay papeles que se llevó exactamente o están buscando a ciegas? No están buscando ciegas. Ellos saben lo que están buscando. Sí, efectivamente. Los documentos de confidenciales están todos numerados. Exactamente. Se sabe quién es el emisor, quién es el receptor, y también incluso los objetos, los regalos, todo. Y no le correspondía a Trump decidir lo que se quería llevar. Ahora estamos hablando de un allanamiento que se hizo mientras Donald Trump no estaba en su mansión. Se hizo con 30 agentes, o sea, estamos hablando de algo de gran magnitud, y es por eso también que se dice que más allá de lo que esté pasando con el expresidente, acá hay un terremoto político pensando en esta elección del mes de noviembre, que es tremendamente importante para el actual gobierno, porque se ve si va a tener el apoyo del Parlamento en este caso, o pensando ya en el año 2024 con Donald Trump, pensando ya en una posible candidatura a la presidencia. Oye, no nos hemos olvidado de la guerra, ni mucho menos. Que va en el día, ya me perdí en realidad de la cuenta. Sexto mes de día 168. Exacto. El 24 de agosto se cumple ya 6 meses, increíble, medio año de esta guerra que sacude a Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Y hoy día particularmente pasó un hecho que ha llamado mucho la atención porque hubo una serie de explosiones. Los testigos dicen que incluso fueron como 12 más o menos, en Crimea. Este territorio, esta península que fue anexionada por Rusia en el año 2014, y es por eso que llama mucho la atención. ¿Qué pasó? ¿Se detonaron municiones en esta base aérea de Rusia? Es la versión que ellos tienen. ¿O fue un ataque de Ucrania a un territorio que les pertenecía? Es la gran interrogante. Sebastián Valdés nos va a contar los detalles y a la vuelta, por supuesto, lo analizamos acá en Tele 13. Potentes estruendos que se escucharon a varios kilómetros a la redonda. Habrían sido hasta 12 las detonaciones que aterrorizaron a los habitantes de la península ucraniana de Crimea, anexada por Rusia en 2014, tras un referéndum que la comunidad internacional considera ilegítimo. Desafortunadamente hay un fallecido. Evacuaremos solamente a los residentes de los edificios cercanos al aeródromo. Ahora nos estamos contactando con ellos. Estamos evaluando la cantidad de daño en la zona. Estábamos descansando, todo estaba tranquilo y en paz, y de repente escuchamos un ruido muy fuerte. La casa se estremeció, las ventanas se rompieron y los escombros le cayeron a mi esposa. Al menos 30 personas debieron ser evacuadas y otras 5 resultaron heridas. Según el Ministerio de Defensa ruso, se trató de una explosión de municiones en un aeródromo militar cercano a la ciudad de Novofedorivka y no se debió a ningún tiroteo o bombardeo, pero esta versión no ha podido ser confirmada. El miedo también invadió a estos bañistas. Crimea se ha mantenido como un importante destino turístico para los rusos, pues hasta ahora la región había evitado los bombardeos intensos que han sufrido otras zonas en Ucrania. La presencia de los invasores rusos en Crimea es una amenaza para toda Europa y para la estabilidad global. La región del Mar Negro no será un lugar seguro mientras Crimea siga ocupada. No habrá una paz duradera para los países que bordean el Mediterráneo mientras Rusia tenga la capacidad de usar la península como una base militar. Todavía no hay claridad sobre el origen real de las explosiones, pero una autoridad ucraniana escribió en redes sociales que los bombardeos son otro recordatorio de a quién le pertenece Crimea, un territorio que para Rusia es casi sagrado y que podría desatar una escalada significativa en el enfrentamiento ruso-ucraniano.
complejísima la situación. Y versiones totalmente contrapuestas. Absolutamente, bueno, eso pasa en una guerra, sabemos que la verdad también se ve afectada. Vamos a ver un mapa para que podamos entender de lo que estamos hablando. Tú, Ramón, me preguntabas al principio, ¿qué día va? Día 168. Primero tenemos un mapa más amplio, donde mostramos parte de Ucrania, que es lo pintado en amarillo, y lo naranjo representa todo territorio ucraniano también, por cierto, pero que está siendo ocupado por los rusos en esta invasión que ya va a cumplir 6 meses. Pusimos ahí una cruz roja donde está Zaporilla, que es la central nuclear la más grande de Europa. Hemos hablado de ella en otras ocasiones, ¿verdad? Son 6 reactores nucleares y también durante los últimos días han estado ese punto en particular muy en atención porque hay acusaciones cruzadas tanto de los rusos contra los ucranianos y de los ucranianos contra los rusos respecto a eventuales bombardeos que hay ahí. Y hay mucha preocupación, lo dijo también el secretario general de Naciones Unidas respecto a lo que está pasando en ese punto concretamente. Paz. Sabemos lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué significaría, qué implicaría algo importante que pudiera sacudir a esa central nuclear de Zaporilla? Bueno, Naciones Unidas ha dicho que hay un gran riesgo nuclear, no solamente para Ucrania, sino también para Europa. Chernobyl tenía un solo reactor. Esta central de Zaporilla tiene 6 reactores y está justo en la zona de combate y ya ha recibido ataque ruso. Se ha establecido que existe ataque ruso directo a la central. Por lo tanto, si el ataque se incrementa estando justamente en esa sección donde se junta la ocupación rusa con el resto de Ucrania, efectivamente hay un peligro de riesgo nuclear para el país muy, muy sustancial, quizá varias veces mayor que el de Chernobyl. Hay una cosa bien interesante porque hay una información que señala que los rusos lo que estarían intentando hacer además es que desde la central nuclear se pudiese abastecer precisamente lo que estábamos hablando, la península de Crimea. Exacto. Y que por lo tanto a lo mejor eso explicaría también en alguna medida todas estas hostilidades relacionadas unas con otras. Absolutamente. Esa central de hecho abastece a Europa. Es la mayor central de Europa y la energía va hacia Europa, por lo tanto eso también es afectar, es otra forma de aumentar la crisis energética europea a través de controlar la central. ¿Les parece que hagamos un zoom para hablar de lo que contaba Sebastián Valdés en la nota? De Crimea particularmente, esta península anexionada, lo decíamos hace ya bastante tiempo, el año 2014. Importante saber, ahí está Saki, que es esta base aérea donde se registraron esta serie de explosiones, donde hay versiones distintas. Importante saber, Paz, la importancia de Crimea en todo esto. ¿Qué importancia también tiene que, por ejemplo, si el ataque fue efectivamente por parte de las tropas ucranianas, que lleguen a lo que fue su territorio? Sí, bueno, es muy distinto lo que ha hecho Ucrania hasta ahora, que es tratar que los rusos retrocedan de estas provincias separatistas, ¿verdad? A tratar de atacar Crimea, que ha estado en el poder de Rusia desde el 2014. Entonces se nota que aquí hay una ofensiva ucraniana que está teniendo efecto. Y la única forma de hacerlo es con ayuda sustancial de Occidente, con armas de largo alcance. Porque son tantas las bases rusas en Crimea que ellos derribarían cualquier avión ucraniano. Esto tiene que haber sido lanzado a más de 300 kilómetros de distancia y eso significa que la ayuda de Occidente está teniendo un efecto real para ir a ese lugar que es el más protegido de toda la ocupación rusa, la más sólida ocupación rusa. Bueno, es muy decidor también lo que dijo el propio presidente Zelensky. Vimos algunas declaraciones allí, pero dijo esta guerra rusa contra Ucrania y contra toda Europa libre comenzó con Crimea, claro, hace bastante años, y por lo tanto tiene que terminar con la liberación de Crimea, colocando dentro del mapa todo esto el conflicto, sin un punto aparte ni un punto seguido. Una cosa importante que hay que decir, la razón por la cual no sabemos con certeza lo que pasó hoy es porque Ucrania no puede dar detalles de cómo se organizó ese ataque, también porque hay una guerrilla en Crimea apoyando a Ucrania y porque Rusia no puede admitir que ha perdido, que ha tenido un ataque sustancial, una pérdida sustancial. Así que por eso es que estas versiones son tenues de los dos lados. Ya, porque yo no los quiero bajonear, pero como si la cosa ya no estuviera lo suficientemente tensa. Tenemos otros puntos. Tenemos otros puntos. ¿Se acuerdan que hace exactamente una semana estábamos acá con Último Minuto analizando lo que ha ocurrido alrededor de Taiwán? Bueno, hablábamos en esa vez de estos ensayos que comenzaron ya el 4 de agosto por parte de China
contra todos los alrededores de Taiwán. Sabemos que son ejercicios militares, no es un fuego cruzado, pero sí ejercicios militares con fuego real. Bueno, hoy día fue el turno del ejército de Taiwán, que hizo lo propio. Empezó con ejercicios militares con fuego real. Antes ellos han dicho, ante una posible invasión de China. Todo esto, recordemos, en el contexto de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que estuvo la semana pasada menos de 24 horas, y ahí tensiona nuevamente lo que está pasando en ese punto de Asia. La gran pregunta, Capas, es, vemos ejercicios militares con fuego real. ¿Esto podría desencadenar en algo mayor o no debiera pasar de esto? A ver, yo creo que nadie quiere que esto desencadene en algo mayor, pero Taiwán está muy preocupado. De hecho, Taiwán hoy, representantes del gobierno, dijo: nos estamos preparando para una invasión. Los ejercicios que pasaron estos días son la preparación de China para una invasión. Por lo tanto, Taiwán está haciendo sus propios preparativos en prevención de lo que podría ocurrir. Pero es un hecho que si hubiera efectivamente un ataque de China a Taiwán, Taiwán no podría resistir. Es simplemente muy grande el poderío militar chino frente a Taiwán, y Taiwán podría resistir muy poquito tiempo hasta pedir auxilio a Occidente. Así que ojalá que no derive a eso, pero la verdad es que las hostilidades se han mantenido bastante después de la visita de Nancy Pelosi, varios días. Bueno, han dicho que la visita de Nancy Pelosi desde Taiwán han dicho que es más bien un pretexto para las reales aspiraciones de China, que es cambiar el statu quo de esta isla. Así que bien complejo el panorama internacional. No muy optimista. El mundo está tensionado. Así es. En varios puntos. Lo analizamos aquí junto a ustedes. Muchísimas gracias, Paz. Que estés bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Ramón.